Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Capítulo 7. Segundo pilar fundamental. Encontrando el sentido de tu vida. Si tomas la responsabilidad de ti mismo, desarrollarás un hambre por alcanzar tus sueños. Cita de Les Brown. Una vez que hemos trabajado en construir una conexión sólida con nuestros hijos, es más fácil que podamos llegar hasta lo profundo de su corazón para ayudarlos a que desde allí encuentren la motivación que los impulse a lo largo de su vida. Número 1. ¿De dónde viene la motivación? Si aceptamos que ahora la responsabilidad es nuestra y que no estaremos más a merced de los motivadores externos, entonces también debemos aceptar el hecho de que nosotros somos ahora los generadores de nuestra propia motivación. Volviendo al ejemplo de mi hijo en el triciclo, somos nosotros quienes debemos mantenernos pedaleando ahora, sin esperar que alguien más venga a empujarnos por la espalda o a jalarnos del manubrio. Y si la motivación no debe venir de agentes externos, entonces, ¿de dónde viene? Cuando di clases de español, tuve una alumna francesa. El primer día llegó sin saber absolutamente nada de español. Al día siguiente, llegó con la mitad del libro contestada y con una lista de dudas en su cuaderno. Me abordó en el receso y me pidió que le ayudara. En un ratito le contesté todas sus preguntas porque entendió muy rápidamente. Al día siguiente, llegó con el libro completado y con más dudas. Al día siguiente, tuve que pasarla al segundo nivel porque ya había rebasado por mucho a sus compañeros. 2 semanas después, cuando volví a encontrarme con ella, hablaba un español casi perfecto con un acento casi imperceptible. Sugata Mitra, profesor de tecnología educativa en Newcastle, Reino Unido, es reconocido por ser el promotor del experimento El agujero en la pared, con el cual, en el año de 1999, colocó una computadora en un kiosco creado en una pared en un barrio bajo en Calcaggy, Nueva Delhi, y los niños tenían libre acceso a usarlo. El experimento procuraba probar que los niños podrían aprender de las computadoras con mucha facilidad sin ningún entrenamiento formal. Los niños difícilmente iban a la escuela, no hablaban inglés, nunca habían visto una computadora y no sabían qué era Internet. La puso a 1 metro del suelo, la encendió y la dejó allí. Repitió esto en todo India. Después de unos cuantos días de haberla puesto allí, los niños estaban creando música, bajando juegos de Internet y enseñándose unos a otros a usarla. Desde entonces, el experimento ha sido repetido en muchos lugares, demostrando que los niños aprenderán a hacer lo que quieran aprender a hacer. Mitra concluyó que los niños pueden aprender a usar computadoras e Internet por su cuenta independientemente de quiénes sean o dónde se encuentren. Si un niño tiene interés, el aprendizaje sucede. Mis hijos disfrutan mucho de jugar videojuegos, igual que su papá. Desde pequeños mostraron interés y además son buenos para entender su lógica y superar las pruebas. Cuando llega un nuevo videojuego a la casa, se pasan días enteros picándole hasta que logran pasar todos los niveles. Yo he tratado de jugar y por más que trato de entender la lógica, si ellos no me explican, yo no sé cómo jugar. Es una actividad repetitiva, pero que requiere mucha lógica, mucha perseverancia y mucha observación de leyes y límites. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Por qué les gusta tanto? ¿Cómo logran intuir las reglas y lo que deben hacer? ¿Quién los motiva a hacerlo? Estos 3 ejemplos,
mi alumna francesa, los niños de la India y mis hijos con los videojuegos tienen algo en común. Una motivación cuyo origen a veces es difícil de explicar. Si nadie les está ofreciendo una sanción o un incentivo, ¿de dónde obtienen la motivación suficiente para realizar tales actividades? Existe un motor interno. Todos nacemos con un motor interno instalado. Cuando somos pequeños, se hace evidente a través de esa curiosidad eterna que nos impulsa a aprender todo lo que necesitamos para crecer y madurar a una velocidad extraordinaria durante nuestros primeros años de vida. A medida que vamos creciendo, nuestro motor interno es lo que nos motiva, lo que nos hace querer levantarnos cada mañana y seguir adelante con entusiasmo. Es esa energía que surge desde adentro de nosotros y nos mueve a alcanzar nuestras metas sin importar los obstáculos del camino, aun cuando nadie nos está diciendo lo que hagamos, como en el caso de mi alumna francesa. Dan Pink es un periodista norteamericano, escritor de varios libros, entre ellos Drive, la sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Él afirma que a pesar de que mucha gente cree que la mejor forma de motivarnos es con incentivos como el dinero, el método de la zanahoria y la vara, es un error. Él sostiene que el secreto de un alto desempeño y satisfacción en el trabajo, en la escuela y en el hogar es la profunda necesidad humana de dirigir nuestras propias vidas, de aprender y crear cosas nuevas, y de mejorar en todo por nosotros mismos y por nuestro mundo. Haciendo uso de 4 décadas de investigación científica, Pink expone el desajuste entre lo que la ciencia sabe y lo que los negocios hacen, y cómo esto afecta cada aspecto de la vida. En él, examina los 3 elementos de la verdadera motivación: autonomía, maestría y propósito. Por su parte, Sir Ken Robinson nos habla de un elemento que todos debemos encontrar. En su libro, El elemento, nos explica. El elemento es el punto de encuentro entre la aptitud natural y la pasión personal. Lo que tienen en común las personas sobre las que he relatado en este capítulo y la vasta mayoría de gente de la que hablaré en las próximas páginas es que están haciendo lo que aman hacer, y en hacerlo encuentran un sentimiento de completa autenticidad. Se dan cuenta de que el tiempo transcurre de forma diferente y de que están más vivos, más centrados y más vibrantes que en otras ocasiones. Estar en el elemento los lleva más allá de las experiencias ordinarias de goce o felicidad. No simplemente estamos hablando de risa, atardeceres y fiestas. Cuando la gente se encuentra en su elemento, se conecta con algo fundamental a su sentido de identidad, propósito y bienestar. Estar allí provee un sentido de revelación del propio ser y de definición de quiénes realmente son y qué es lo que en realidad deberían estar haciendo con sus vidas. Por tal razón, muchas de las personas del libro describen haber encontrado su elemento como una epifanía. Fin de la cita. Muy dentro de nosotros, todos deseamos ser amados, trascender de alguna manera, ser recordados por lo que hicimos, hacer algún bien a nuestros semejantes, ser productivos. Pero muchas veces, con el paso del tiempo, esos anhelos se ven nublados por las circunstancias que vamos experimentando. Es posible vivir toda una vida sin haber encontrado nunca ese motor o ese elemento, limitados por los sistemas y mentalidades que nos hacen creer que debemos conformarnos, buscando incentivos y evitando castigos, sobreviviendo, nada más. Número 2. Identidad. Entender quién eres y para qué estás aquí. Desde hace muchos años, a mi familia le ha apasionado este tema de descubrir de dónde viene la motivación
y poder ayudar a otras personas a identificarlo. Por allá del año 2000, mi papá comenzó a hablar de un término interesante, la identidad. Este y otros conceptos profundos se convirtieron en lo que hoy es el SEA, Sistema Eficaz de la Actitud. Mi esposo y yo hemos definido nuestros propios conceptos de acuerdo con lo que nosotros creemos y queremos para nuestra familia. Tener identidad significa saber quién soy y para qué estoy aquí. Esto quiere decir que soy consciente de la combinación de mis características natas más aquellas que he ido adquiriendo con el paso del tiempo y que ahora forman la esencia de lo que soy. Ese conjunto de filosofías, creencias, ideales, motivaciones, talentos, destrezas, anhelos internos, que a lo largo de nuestra vida se han vuelto parte de nuestro ser, forman parte de quiénes somos. Lograr descubrirlo y vivir de acuerdo con ello es tener identidad. Tu identidad se crea a partir de cómo te ves tú, de lo que tú crees que eres. Todos nos comportamos de acuerdo con nuestra naturaleza y con lo que creemos que somos. Sea que esas ideas nazcan de lo que tú mismo piensas o de lo que otros piensan o dicen, tú puedes definir tu identidad cuando en tu interior aceptas ideas acerca de ti. Ninguna circunstancia ni ninguna persona puede definir tu identidad sin tu consentimiento. Solo aquello que tú creas acerca de ti mismo es lo que define tu identidad. Descubrir nuestra identidad nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia de nuestra vida y su propósito en esta tierra, lo que nos prepara para después ayudar a nuestros hijos a definir la suya. En mi opinión, esta es la meta más importante que debemos tener como padres, mucho más que ayudarlos a terminar la escuela o llegar a la universidad. Tener una identidad bien definida, primero nosotros y después ayudarles a ellos a hacer lo mismo. El propósito de una persona no consiste en obtener títulos u ocupaciones. Esas son herramientas o funciones que pueden cambiar a lo largo de nuestra vida y que pueden ayudarnos a cumplirlo, pero no son en sí la razón por la que estamos aquí. Esa razón debe ir más allá de lo temporal y externo. Si la visión para mi vida es casarme y tener una familia feliz, ¿qué pasará si no me caso? ¿O si pierdo a mi familia? ¿O si mi propósito es ser un medallista olímpico? ¿Qué pasará si no llego a las Olimpiadas? ¿O si de repente me quedo inválido? Entonces, ¿se pierde el sentido de mi vida? ¿Ya no hay razón para estar aquí? Descubrir quién eres y para qué estás aquí es un proceso largo. No es algo que puedas hacer en este momento y listo. Tienes tu definición de identidad. Es un proceso continuo que nunca termina. Las experiencias que vivimos nos ayudan a descubrirnos, pero no debemos confundirnos y permitir que las circunstancias sean las que definan quiénes somos. Decir que nuestra identidad es ser abogado, o maestro, o mamá soltera, o esposa, o patrón, es confundir funciones específicas que desempeñamos en diferentes momentos de nuestra vida con nuestra verdadera identidad. El motor más fuerte que nos impulsa por la vida nace de nuestra identidad. Por lo tanto, es muy importante descubrirla. Cuando entendemos cuál es nuestra identidad, comenzamos a vislumbrar nuestro propósito, ya que lo que somos determinará en gran medida el para qué estamos aquí. Saber quién eres y para qué estás aquí te proporcionará la motivación suficiente para seguir avanzando por el resto de tu vida, independientemente de las circunstancias externas. ¿Cómo descubro mi identidad? El primer paso para descubrir nuestra identidad es reconectarnos con esa vocecita interna, nuestra intuición. Muchos de nosotros hemos perdido esa conexión
debido a diversas circunstancias. Pero saber que dentro de ti está esa voz y que nadie más puede decirte quién eres, sino solo tú, puede motivarte a recuperar esa conexión cuanto antes. El segundo paso es hacer una introspección profunda hacia nuestra persona. Las características esenciales con las que nacimos nos ayudan a darnos pistas de lo que está dentro de nosotros, pero una vez que lo hacemos consciente, entonces tenemos la oportunidad y el potencial de tomar en nuestras manos todos esos elementos y decidir qué queremos crear con ellos. Todos tenemos el poder de diseñar y redefinir nuestra identidad como queramos. Existen muchos aspectos que conforman nuestra identidad, tales como nuestros rasgos físicos, nuestras características mentales y emocionales, nuestros anhelos más profundos, nuestra función dentro del entorno en el que nos desenvolvemos y un largo etcétera. Por lo que definir nuestra identidad es un proceso continuo que no termina en un momento específico, sino que siempre está en constante movimiento y reestructuración. Intenta hacer a un lado cualquier etiqueta o cualquier imagen negativa de ti mismo y trata de ver hacia adentro lo más objetivamente posible para obtener la siguiente información. Describe tus características físicas. El conjunto de rasgos físicos constituye una parte esencial de la identidad de cada persona. En gran manera determina la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en que los demás nos ven. Haz una descripción de todas tus características físicas, tus facciones, estatura, color de piel, de ojos, de cabello, tu complexión. No dejes fuera nada. Escribe tanto lo que te gusta de ti mismo como lo que no. Describe tus características mentales y emocionales. Piensa en aquellos rasgos más distintivos que te hacen ser la persona que eres. Puedes usar adjetivos para que sea más fácil distinguir esas características. Sociable, tímido, extrovertido, amigable, reservado, sensible, estoico, estable, entusiasta, suave, firme, fuerte, débil, alegre, serio, parco, frío, cálido, intuitivo, estructurado, organizado, relajado, explosivo, irritable, afable, noble y un gran etcétera. Estas son solo ideas. Tú escoge tus propias palabras y no olvides de escribir todo, tanto lo que te gusta como lo que no. Describe tu función en el entorno social donde te desenvuelves. Tu entorno y la función que realizas en él también le brindan un conjunto de características importantes a tu identidad. ¿Eres hombre o mujer, niño, joven o adulto, mexicano, colombiano, venezolano? ¿Eres mamá o papá, hijo o hija, hermano mayor o menor? ¿Tienes liderazgo de algún tipo o tú sigues el liderazgo de alguien más? ¿Estás dentro de un círculo de influencia? Etcétera. Describe tus anhelos. Un anhelo es la razón más esencial por la que haces lo que haces. A veces no es fácil identificarlos a primera vista e incluso pueden confundirse con actividades, hobbies o destrezas. Para identificarlos es necesario observar diferentes aspectos de nuestra vida y luego preguntarnos por qué lo hacemos o por qué pensamos así. Aquí hay algunos ejemplos a través de los cuales podemos identificar nuestros anhelos. A través de lo que te gusta hacer. Por ejemplo, a mí me apasiona dar clases de español y si lo analizo profundamente me doy cuenta de que la razón esencial que me motiva es la de transmitir la verdad. Es decir, yo quiero que la gente entienda correctamente el idioma, que no tenga dudas, que no desarrolle vicios o malos hábitos. Sin embargo, ese anhelo de transmitir la verdad puede llevarse a cabo no solamente dando clases de español, sino de muchas otras maneras. Por ejemplo,
Al escribir este libro, estoy tratando de clarificar muchos conceptos, de comunicar un mensaje que para mí es verdadero. O cuando paso tiempo con mis hijos, también puedo llevarlo a cabo, ya que les ayudo a entender el mundo, a aprender conceptos nuevos y me aseguro de que lo aprendan correctamente, sin errores ni malos hábitos. En un futuro, quizá me dedique a dar conferencias o charlas sobre diversos temas, pero en toda actividad el anhelo que me motiva es el mismo, transmitir la verdad. Mi marido, por ejemplo, tiene un fuerte anhelo de motivar a otros y lo lleva a cabo en todas las actividades que realiza. Cuando platica conmigo, tiene la gran habilidad de ayudarme a entender la situación con claridad y a dejarme esa sensación de querer levantarme en ese momento y poner manos a la obra. Después de un rato de estar con los niños, siempre nace un nuevo proyecto, ya que tiene la capacidad de sugerirles nuevas ideas que inmediatamente los inspiran a levantarse y ponerse a trabajar. En su trabajo, continuamente se la pasa motivando a sus clientes a que le compren. Excelente habilidad para un trabajo de ventas. También es un excelente maestro y le apasiona dar clases, pero a diferencia de mí, a él lo que le mueve no es transmitir la verdad, sino motivar a otros. Sus clases se caracterizan por estar llenas de energía y entusiasmo y los alumnos se van inspirados con muchas ganas de poner en práctica lo que acaban de aprender. ¿Cuáles son tus anhelos primarios? ¿Cuál es esa motivación que se repite en las diferentes actividades que te encanta realizar? ¿A través de lo que te molesta o entristece de otros? Otra manera de encontrar pistas de tus anhelos es pensar en lo que más te molesta o te entristece de las acciones de otras personas. A mi hermana, por ejemplo, le molesta mucho que la gente sea cruel con los animales. Este sentimiento de enojo le ha ayudado a descubrir que ella tiene un anhelo por aliviar el dolor de otros, lo que la ha llevado a descubrir una habilidad de empatía y persuasión que le permite ayudar a jóvenes con problemas. ¿Qué te molesta o te entristece que otras personas hagan? ¿Por qué te produce ese sentimiento? A través de lo que valoras. Los valores que son más importantes para ti o que aprecias en otras personas también pueden darte pistas importantes acerca de tus propios anhelos. Mi abuelo era un hombre muy culto. Uno de los valores que él más apreciaba en otros era la exactitud, y lo que más le molestaba era que la gente fuera imprecisa o descuidada. Recuerdo que uno de sus pasatiempos era escribirles a las editoriales de libros o revistas para informarles que había encontrado errores ortográficos o de redacción en sus publicaciones. Uno de sus grandes anhelos era validar la información, por lo que dedicaba muchas horas de su día a investigar y reunir datos que le ayudaran a demostrar que la información era correcta. Ese anhelo también lo llevó a ser un gran maestro que inspiró a muchas personas a profundizar en la información mucho más concienzudamente. ¿Qué es lo que más valoras en otras personas? ¿Por qué son importantes para ti esas características? A través de tus destrezas. Todos tenemos habilidades, dones, talentos y destrezas que son parte de nuestro ser y que nos sirven como herramientas para alcanzar nuestros anhelos. Darnos cuenta de ellas y darnos la oportunidad de desarrollarlas es un gran paso hacia descubrir y definir nuestra identidad. Es importante no confundir anhelos con habilidades, profesiones, funciones u oficios específicos. Todos ellos son vehículos que nos ayudan a desembocar nuestros anhelos, pero no son el anhelo en sí. Por ejemplo, una chica tal vez disfrute mucho de la fotografía y diga que quiere ser fotógrafa, pero si vamos más allá de la actividad e indagamos por qué le gusta hacerlo, tal vez descubramos que lo que a ella le gusta es observar a las personas, captar sus sentimientos, proyectar lo que ve en ellas. Si nos enfocamos en potenciar esos anhelos,
en vez de solamente limitarnos con una actividad o inclinación, veríamos que existe un gran abanico de posibilidades. Al entender que su anhelo es entender a las personas o ayudar a otros a proyectar su interior o ayudar a otros a entender sus sentimientos, es evidente que se puede desarrollar no solamente a través de la fotografía, sino de un sinfín de actividades y destrezas, como siendo maestra o consejera o actriz o doctora o escritora o maquillista y un largo etcétera. Un solo anhelo puede manifestarse a través de diversas herramientas, las cuales son ilimitadas. Pero una persona por lo general se mueve por unos cuantos anhelos. ¿Qué destrezas tienes tú? ¿Por qué disfrutas de ellas? Redacta tus anhelos en frases cortas. Después de haber dado respuesta a estas preguntas, observa los patrones que se repiten en todas ellas y trata de ir definiendo cuáles son tus anhelos. Usa tu creatividad para combinar verbos y sustantivos y redactar frases muy sencillas que expresen lo que hay en tu interior. Aquí hay algunos ejemplos. Aliviar el dolor de otros, reformar mi entorno, producir recursos, motivar a otros, consolar a otros, transmitir la verdad, entender a las personas, innovar procedimientos, identificar talentos. ¿Cuál es el tuyo? Redefínete a ti mismo. A pesar de que muchas de estas características que acabamos de escribir integran la esencia de la persona que somos, no deben convertirse en un estigma que limite nuestra vida. Recuerda que tu identidad se crea a partir de lo que tú crees que eres, por lo que tienes todo el poder de redefinirte a ti mismo, de redefinir tu identidad y de darle un nuevo significado a quién eres tú. A lo largo de la historia, siempre ha habido sistemas que se han empeñado en programar la identidad de la gente masivamente. Los alemanes, por ejemplo, en unos cuantos años lograron crear toda una identidad nacional que cambió el rumbo de la historia y cobró muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. La televisión o la escuela son ejemplos de medios de programación masiva actuales. Nos transmiten ideas falsas acerca de quiénes somos, que nosotros nos creemos y poco a poco comenzamos a vivir de acuerdo a ellas. Sin embargo, también siempre ha habido personas que se han atrevido a desafiar y a cuestionar las ideas preconcebidas que la sociedad ha pretendido inocular masivamente. Reformadores valientes que han sido capaces de salirse de ese bombardeo de ideas, de visualizar una forma de vida totalmente distinta y aferrarse a ella, pese al opuesto de la corriente. Martín Lutero, Galileo Galilei, Gandhi, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Nelson Mandela, John Holt, son solo unos cuantos ejemplos. Imagínate haber nacido en la época de la esclavitud, en un estado del sur de Estados Unidos. Todas tus circunstancias apuntando hacia ser un esclavo, hijo de esclavos, nacido en cautiverio, piel de color, en medio de una sociedad totalmente racista. Aún así, muchos de esos hombres y mujeres decidieron no aceptar esas ideas falsas acerca de sí mismos y fueron valientes para levantar su voz diciendo: yo tengo un sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Cita de Martin Luther King. No tuvieron miedo de ir en contra de todo. Muchos incluso dieron su vida por transmitir esa idea hasta que todos la hicieron suya y de esa forma se convirtió en la realidad que les dio libertad a miles de personas y una identidad totalmente nueva.
Ninguno de nosotros escogió las circunstancias que le rodean. Muchas de ellas tal vez sean desfavorables, pero tus circunstancias no definen tu identidad, sino lo que tú decides creer acerca de ti mismo. Tú puedes evitar que tus circunstancias te limiten. Tienes el poder de levantar tu voz y redefinir quién eres tú. Todos tenemos algún aspecto de nuestro ser que nos gustaría cambiar y no es posible. Una de las razones más comunes para sentirnos frustrados es el tener expectativas. Si tú tienes la expectativa de que deberías tener una vida sin problemas y que deberías tener un físico perfecto y unas circunstancias totalmente favorables para vivir una vida larga y feliz, entonces encontrarás frustración con cualquier situación que no cumpla esas expectativas. Y en vez de vivir una vida plena y satisfactoria, siempre encontrarás motivos para sentir que la vida te debe algo, o que es injusta, o que tú mereces más. Fanny Crosby, que nació en 1820 y murió en 1915, fue una letrista, poeta y compositora estadounidense, y una figura prominente durante su tiempo de vida. A las 6 semanas de nacida, tuvo un resfriado que le causó inflamación de los ojos. El doctor de la familia estaba lejos de casa, así que un hombre de la comunidad sugirió que se le aplicaran cataplasmas de mostaza caliente, lo que de acuerdo con Crosby, le dañó los nervios ópticos y la dejó ciega. Su madre y su abuela se hicieron cargo de su educación durante su infancia y se encargaron de fortalecer su identidad y le ayudaron a ver su discapacidad como un regalo. Fanny se caracterizó por ser una mujer entusiasta, feliz de vivir la vida, siempre dispuesta a ayudar e inspirar a otros. En una ocasión, durante sus últimos años, alguien le preguntó que si pudiera pedir cualquier cosa, ¿cuál sería? A lo que ella respondió que pediría volver a vivir su vida siendo ciega, ya que esa discapacidad le había permitido desarrollar otras habilidades como el oído musical, la sensibilidad a las personas y la espiritualidad. Helen Keller, que nació en 1880 y murió en 1968, fue una autora, activista política y oradora estadounidense. Cuando tenía tan solo 19 meses, tuvo una fiebre muy fuerte que la dejó sorda y ciega. Los siguientes años fueron muy difíciles para Helen y su familia. Helen se hizo una niña muy difícil. Aventaba los platos y lámparas y aterrorizaba la casa entera con rabietas y gritos y su mal genio. Los parientes la miraban como un monstruo. Pero su familia y ella misma no se resignaron con este destino y lo fueron superando a fuerza de voluntad y constancia, y gracias también a tutores y amigos que la ayudaron, entre ellos su institutriz Anne Sullivan. Ella le enseñó a hablar, a leer y a escribir, y también fue su amiga de toda la vida. Fue la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Escribió libros, viajaba, daba charlas acerca de su experiencia y obtenía fondos para la Fundación Americana para Ciegos. No solo recolectaba dinero, también hacía campañas para mejorar la calidad de vida y las condiciones de las personas ciegas, quienes eran rechazadas y erróneamente educadas en asilos. Su insistencia fue uno de los factores importantes para que las condiciones de estas cambiaran. El profesor Stephen Hawking fue un físico y cosmólogo que dedicó su vida a hacer grandes aportaciones a la ciencia. Padecía una enfermedad que fue agravando su estado con el paso de los años hasta dejarlo casi totalmente paralizado, por lo que necesitaba una computadora para hablar. Aún así, él decía, aunque no puedo moverme y necesito una computadora para hablar, en mi mente yo soy libre. En su documental Dios creó el universo, concluye diciendo, probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte. Tenemos esta única vida para apreciar el gran diseño del universo y por ello yo estoy extremadamente agradecido. No quiero entrar en debates teológicos, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué hay después de la muerte.
Lo único que sí sabemos es que en este momento estamos aquí y tenemos la oportunidad de vivir hoy. Para mí, esa es suficiente razón para estar agradecida, para usar cada característica de mi identidad para vivir mi vida al máximo, buscando plena realización y satisfacción. La calidad de vida no radica en las buenas o malas condiciones que nos toque vivir, sino en la identidad que nosotros decidamos construirnos. Hay gente muy afortunada que muere frustrada y muy infeliz, mientras que hay otras personas muy desdichadas que viven su vida con intensidad y pasión, contagiando a quienes les rodean, y se van de este mundo llenas de paz y satisfacción. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? Una vez que lo hayas meditado con calma, intenta redactar una oración sencilla pero concisa que declare con claridad quién eres tú y para qué estás aquí. Estoy segura de que verlo plasmado en el papel traerá una visión fresca y renovada de tu vida, lo que te será una fuente inagotable de motivación. Número 3. Trascender. El plus de vivir conforme a tu identidad. Trascender está relacionado con el deseo que todos tenemos de ser útiles, de mejorar nuestro entorno, de ser productivos y de beneficiar a otros. Puede que cuando escuchamos esta palabra, automáticamente nos transportemos hacia el final de nuestra vida, cuando nuestro biógrafo esté recopilando datos de nuestra historia y entonces, cuando el mundo sepa quiénes fuimos, habremos trascendido. Pero el concepto de trascender tiene un efecto mucho más inmediato y práctico. ¿Alguna vez te ha pasado que te topas con alguien que te dice, yo me acuerdo muy bien de ti, porque un día tú me ayudaste? Tal vez ese beneficio fue algo muy insignificante para ti, o tú ni siquiera te acordabas de eso, y sin embargo, en esa persona produjo un efecto. Eso es trascender. Una de las acepciones de esta palabra, según el diccionario, es dicho de los efectos de algunas cosas, extenderse o comunicarse a otras, produciendo consecuencias. Cuando una acción tuya produce un efecto o consecuencia en alguien que no eres tú, estás trascendiendo. Una mamá, por ejemplo, trasciende diariamente en la vida de sus hijos. Un patrón en la vida de sus empleados. Un niño en la vida de sus compañeros o amigos. Un maestro en las vidas de sus alumnos. Todos trascendemos. Algunos lo hacen para bien y otros para mal. Pero un anhelo natural en el hombre es el de trascender positivamente. Hay mucha gente que se esfuerza por causar un impacto, por ser reconocida, por estar en el escenario, pero no se preocupa por trabajar en el mensaje de su vida, tener muy claro quién es y para qué está aquí. Lo que sucede es que puede ser muy exitosa en un momento específico, pero cuando las circunstancias ya no están a su favor o cuando las cosas no salen como esperaba, se frustra, pierde la motivación, ya no tiene razones para seguir avanzando. Los primeros años que estuve en mi casa sin ir a la escuela, dediqué gran parte de mi tiempo a leer biografías de grandes hombres y mujeres de la historia. Una de las mujeres que me impactaron enormemente fue Corrie ten Boom. Nació en 1892 y murió en 1983. Escritora y activista neerlandesa, conocida por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi. Leí su libro El refugio secreto en menos de una semana y no podía dejar de leerlo. En él narra cómo desde el inicio de la guerra, su casa se convirtió en un refugio para muchos judíos quienes fueron rescatados de una muerte segura a manos de las SS nazis. En 1944, toda su familia fue arrestada y llevada a prisiones holandesas primero y finalmente al campo de concentración Ravensbrück en Alemania. Allí murió toda su familia. Ella fue liberada al final de la guerra. Lo impactante de esta historia es que, a pesar de todas las circunstancias por las que Corrie atravesó,
desde desilusiones amorosas hasta la privación de su libertad y la muerte de su familia, ella siempre mantuvo una actitud entusiasta y generosa. En el campo de concentración, era conocida por ser una fuente de esperanza e inspiración para sus compañeras, pues siempre estaba dispuesta a brindar su ayuda y dar palabras de ánimo, aún en medio de la prisión, la enfermedad y la muerte. Después de la guerra, comenzó una labor muy fuerte de predicación ambulante en más de 60 países, tiempo durante el que escribió muchos libros. Su predicación hacía especial énfasis en el perdón. Ella misma fue capaz de estrechar su mano y perdonar a uno de los guardias más crueles de Ravensbrück, años después de la guerra. Ella afirmaba que, de todas las víctimas de la brutalidad nazi, los que mejor pudieron reconstruir sus vidas fueron quienes lograron perdonar. ¿De dónde sacó las fuerzas para vivir trascendiendo y beneficiando a otros esta mujer? De la solidez de su identidad y de la claridad de su propósito. Su propósito no estaba construido en torno a un matrimonio o a tener hijos o a vivir una vida libre y feliz, sino a que ella era libre en su interior y capaz de perdonar e inspirar a otros a hacer lo mismo. En cada circunstancia por la que atravesó, su propósito fue el mismo: consolar a otros. Cuando estaba en su casa, protegía a judíos. En el campo, inspiraba y animaba a sus compañeras presas. Cuando salió, escribió libros y viajó para inspirar a otros. Nuestro propósito en la vida no puede construirse en torno a personas, eventos, circunstancias externas o situaciones temporales. Tu propósito en la vida debe tener la capacidad de mantenerse intacto independientemente de cualquier situación fuera de tu alcance. Tú eres y estás aquí por una razón. Encontrar esa razón y vivir siendo impulsado por ella es lo que te llenará de satisfacción y plenitud en esta vida, y lo que te permitirá aprovechar cualquier circunstancia para continuar cumpliendo tu propósito. Lo importante entonces debería ser trabajar en nuestra identidad, en ser libres y responsables, y el acto de trascender vendrá como un resultado natural, ya que estaremos irradiando la autenticidad de nuestra identidad al mismo tiempo que estaremos experimentando una genuina libertad al ser responsables de cada decisión que tomemos. Sea que decidas usar la escuela o no en la educación de tus hijos, trabajar en fortalecer estos dos pilares, una conexión sólida y una identidad bien definida, te brindará el fundamento necesario para que lo que construyas a continuación permanezca firme. Adquirimos sabiduría no por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro. Cita de George Bernard Shaw.